السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غيوث الندى وليوث العدا صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Busco ayuda en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Alabado sea Allah. Alabado sea aquel que enalteció unos meses sobre otros y dispuso que Ramadán sea el mes del Corán. Le alabamos, buscamos su ayuda y le pedimos perdón por todos nuestros pecados y errores. A quien Allah guíe nadie podrá desviar y a quien Allah abandone nadie podrá guiar. Y doy testimonio que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado excepto Allah, únicos sin asociados. Y doy testimonio que Muhammad es su siervo y mensajero, la antorcha luminosa. Que el amor y la protección de Allah sean con él, con su bella familia y compañeros y con todos aquellos que los sigan en la creencia, en las palabras y en las acciones hasta el día del juicio final. Amén. Nuevamente nos volvemos a encontrar, hermanos y hermanas, para seguir estudiando el mejor de los libros, el Corán el Karim, para seguir imitando al profeta sallallahu alaihi wasallam en este tema junto al ángel Jibril, que cada Ramadán, como dijimos, solían estudiar y repasar el Corán. Nosotros también queremos, no solo en Ramadán, sino que todos nuestros meses del año sean meses en los que leemos y repasamos y recapacitamos en torno al Corán. Y ya explicamos en la clase anterior una breve introducción, unas breves nociones sobre algunas cosas sobre Surat al-Masad, la que estamos explicando. Dijimos cuáles son los nombres que recibe esta sura. Dijimos que los más conocidos, los dos nombres más conocidos son Surat al-Masad y Surat Tabbat. Después mencionamos dónde fue revelada esta sura. Dijimos que es una sura del periodo mequí, es decir, del periodo de la Meca, por consenso. Y hoy seguiremos, inshallah, hablando más ya sobre la primera leya del Corán, de esta sura, Tabbat yada abi lahabin wa tab. Hoy vamos a hablar de esta primera leya para explicarla, inshallah ta'ala. Y sobre de las introducciones que nos quedan por mencionar es cuál es el propósito de esta sura. Ya que los sabios, cuando analizan una sura del Corán, primero mencionan cuáles son sus nombres, después mencionan dónde fue revelada, y una tercera cosa que mencionan es cuál es el propósito de esta sura, cuál es el objetivo, al-maqsid min hadhihi sura, cuál es el propósito o qué es lo que nos quiere enseñar Allah con esta sura. Y esta sura, decimos, hermanos y hermanas, que el propósito de esta sura es una condena y un rechazo al tío del profeta sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab, alayhi min Allah ma yastahiq, por haber insultado al profeta sallallahu alaihi wasallam, y asimismo lo condena al infierno tanto él como su mujer, ya que ambos se unieron para hacerle la vida imposible al profeta sallallahu alaihi wasallam, para insultarle, etcétera, etcétera. Pues esta sura Allah la revela para condenar y rechazar lo que hizo Abu Lahab contra el profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces este es el propósito de esta sura. Y si os acordáis, hermanos y hermanas, en la clase anterior nos quedamos hablando del beneficio que tiene de las fawaid de esta sura. Dijimos la importancia, ahamiyatu ad-da'wa fi zaman al-istid'af, es decir, la importancia de enseñar el Islam en los momentos, en tiempos en los que el Islam es débil, en el que los musulmanes están en debilidad, o en el que el Islam es extraño ante la gente, o muchos de los preceptos del Islam son extraños ante la gente. Entonces dijimos que era importantísimo hacer da'wa en tiempos así, tal como los que vivimos
hoy en día. Entonces es importantísimo enseñar el Islam a nuestros familiares, a nuestros vecinos y a toda la gente en general, cada uno de acuerdo a sus capacidades, Y de las cosas importantísimas que tenemos que saber al hilo de este tema, de la importancia de enseñar el Islam en tiempos de debilidad, es que, alhamdulillah, por la bendición y el poder de Allah subhanahu wa ta'ala, es una albricia para todos nosotros, y es que debemos saber, hermanos y hermanas, que siempre en la historia de la humanidad o en la vida de las personas, siempre habrá Allah, gracias al poder de Allah, siempre habrá algunos musulmanes o un grupo de musulmanes que serán el reflejo del Islam verdadero, que ellos siempre estarán aferrados al Islam. No habrá ningún momento en la historia en el que todos los musulmanes se hayan desviado, en el que todos los musulmanes hayan salido del camino recto. Al contrario, el profeta sallallahu alaihi wasallam, y Allah se lo reveló, siempre habrá en la historia de la humanidad un grupo de musulmanes que estarán aferrados al Islam. Nunca, no verás ningún momento en la historia en el que todos los musulmanes están fuera del camino. Todos los musulmanes han abandonado el compromiso con la religión, el rezar, el ayunar, el enseñar el Islam. No. Siempre habrá, aunque sean pocos, pero siempre habrá un grupo de musulmanes aferrados a la verdad. ¿Cuál es la prueba, hermano Hisham, de lo que estás diciendo? Tus palabras se las lleva el viento, hermano Hisham, a menos que nos traigas la prueba del Corán o la prueba de la Sunna del profeta, que lo haya dicho el profeta sallallahu alaihi wasallam. Efectivamente, hermano, te digo, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadith auténtico que está en Sahih al-Bukhari, en Sahih Muslim, por tanto es autentiquísimo este hadith. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice en este hadith auténtico: siempre habrá un grupo de mi umma, de mi comunidad, siempre habrá musulmanes, un grupo, aunque sean pocos, que estarán siempre aferrados a la verdad, al Islam que enseñó el profeta sallallahu alaihi wasallam. Dice, y no les afectará, no les afectará quienes los traicionen o quienes difieran con ellos o quienes les lleven la contraria, sino que ellos permanecerán firmes sobre el camino recto hasta que llegue el decreto de Allah, Por tanto, ¿qué entendemos con este hadith, este importantísimo hadith, hermanos y hermanas? Es que Allah, cuando decimos que ha perfeccionado su religión, el-yawma akmaltu lakum dinakum, es decir, Allah ya ha completado y perfeccionado su religión, del mismo modo que Allah ha perfeccionado su religión de forma teórica, es decir, nos ha dejado el din completo, es decir, el Corán, tenemos los hadiths del profeta sallallahu alaihi wasallam, la teoría la tenemos. Allah la ha perfeccionado y la ha completado, la teoría. Tenemos el Corán y tenemos la Sunna, los hadiths auténticos. Pero también, además de perfeccionar la teoría, dicen los sabios, Allah ha perfeccionado también la práctica, es decir, el ejemplo. Y siempre habrá un ejemplo de musulmanes que tú los vas a mirar y dirás, esto es el Islam. Esto es el Islam. Siempre habrá, aunque sean pocos. Puede haber épocas o tiempos en la historia en los que a lo mejor ese grupo de musulmanes, a lo mejor es uno nada más en toda una ciudad. A lo mejor es uno nada más en toda una ciudad. O a lo mejor son 2 o 3 en todo un país. 2 o 3 musulmanes aferrados a la religión en todo un país. Pero habrá esos pocos los habrá. ¿Para qué? Para que la gente siempre vea cuál es el Islam verdadero. La gente que quiere saber cómo rezar verá que sí, que efectivamente está fulano en tal país, que sí, que reza según lo que enseñó el profeta sallallahu alaihi wasallam. Escuchamos. Entonces decíamos que alhamdulillah Allah siempre dejará a ciertos musulmanes que serán el fiel reflejo del Islam
que enseñó el profeta sallallahu alaihi wasallam para cualquier generación venidera, para cualquiera que quiera conocer cómo es el Islam en la práctica. Siempre habrá que fulano, fulana son ejemplo fiel del Islam que enseñó el profeta sallallahu alaihi wasallam. La verdad siempre estará vigente, tal como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadith. ¿Y por qué decimos esto? Para nosotros intentar ser de ese ejemplo de musulmanes aferrados a la religión que enseñó el profeta sallallahu alaihi wasallam, porque tendrán una grandísima recompensa ante Allah, que todas las personas han salido del camino, casi la mayoría se despreocupa de la religión del Islam, no se preocupa por aprenderlo, pero tú sigas firme a pesar de que la mayoría ha dejado ya de interesarse por la religión. Es una grandísima recompensa ante Allah subhanahu wa ta'ala. Y aunque solo seas uno en tu ciudad, uno en tu país, tú ante Allah eres la jama'a. Anta al-jama'a in kunta ala al-haqqi wa law kunta wahdak. Tú eres la jama'a, la congregación, es decir, es como si fueses un grupo grande de personas, pero si estás aferrado a la verdad, tú eres la congregación aunque estés solo. Y por eso dijo el imam Ibn al-Qayyim sobre este hecho en su valiosísimo libro Ighathatul Lahfan min Masa'id al-Shaytan, dijo: قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه النفيس إغاثة اللهفان عن أبي شامة فقال: حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمسك به قليل والمخالف له كثير وإن كان المتمسك به قليل والمخالف له كثير لأن الحق هو ما كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لأن الحق هو ما كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعده. En español dice este gran sabio del Islam, el imam Ibn al-Qayyim, que murió en el año 751 de la Égira. Ahora estamos en el año 1444 de la Égira. Este sabio murió en el 751. Fijaos qué antiguo es. Dijo, hablando de que mencionó otro sabio llamado Bishame, dice: siempre que leamos en los textos del Corán o de la Sunna, alayka bil jama'a, aférrate a la congregación, sabe que la congregación se refiere a aferrarse a la verdad y seguirla. Aferrarse a la verdad y seguirla. Aunque la mayoría de la gente haya abandonado la verdad y los que se aferran a la verdad sean muy pocos. Ya que el haq, la verdad, es aquello a lo que estaba aferrado la primera jama'a, la primera congregación. ¿Quién fue la primera congregación? La congregación del profeta y sus compañeros. La jama'a es lo que estaba el profeta aferrado al profeta y sus compañeros. وَإِنْ كَانَ الْمُخَالِفُ لَهُ كَثِيرٌ. Aunque los que les lleven la contra sean muchos, sean mayoría, pero tú eres, por eso decimos que aunque seas uno solo, tú solo, o dos o tres, si estáis aferrados a lo que enseñó el profeta, sois la congregación. Y nosotros no queremos el Islam que enseñó el profeta, ¿sabes? No queremos el Islam ni del norte ni del sur, ni del este ni del oeste. Queremos el Islam que enseñó el profeta sallallahu alaihi wasallam, porque ese es el único Islam que nos salvará el día del juicio, el único. Ningún otro Islam es válido, solo el Islam que enseñó el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y dicho esto, empezamos con la primera ley de Surat Al-Masad. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Fijaos que esta sura empieza directamente con Tabbat yada, es decir, con esta respuesta de Allah. Y no empieza con Qul ya Rasulullah, Tabbat yada abi lahabin. Por ejemplo, Allah le dice en el Corán, en otras suras, Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwa Allahu ahad, Qul a'udhu bi rabbin nas, Qul a'udhu bi rabbil falaq, etcétera, etcétera. Muchas veces Allah le dice a su profeta: diles a la gente tal, Qul, di, oh mensajero de Allah, a la gente tal. Pero en este tema, cuando han insultado al profeta, Allah podría haberle dicho Qul tabbat yada abi lahab. No, sino que Allah respondió directamente. ¿Por qué? Esto es la primera pregunta que nos surge. La Surat Al-Masad no empieza con Qul tabbat yada abi lahab, no. Empiezan directamente con Tabbat yada, para evidenciarnos Allah
que en este tema, cuando se insulta al profeta sallallahu alayhi wa sallam, tal como lo insultó Abu Lahab, Allah mismo le dice al profeta: tú no digas nada, yo me encargaré de defenderte. Yo me encargaré, ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de defenderte. Y por eso Allah no quiere intermediarnos, no dice di, qul, sino directamente Allah subhanahu wa ta'ala responde y dice: tabbat yada abi lahabin wa tab. De otra razón de por qué no empieza por qul, dicen los sabios, porque el que lo insultó era su tío. Y si el profeta va y le dice a su tío: mira tal, le responde, es como crear problemas entre la familia. Y Allah lo que quiere es que se respete a la familia. Si tu tío se ha equivocado, pero Allah no quería que el propio profeta vaya a la cara de su tío y le diga qul tabbat yada, es decir, como si el profeta lo estuviese diciendo. Quiere que haya esa al-hurmatul qaraba, es decir, que haya esa sacralidad, ese respeto hacia los familiares. Y por eso le dice: tú no digas nada, Allah subhanahu wa ta'ala es el que se encarga de defender al profeta sallallahu alaihi wasallam y responder este hecho. Y otra de las razones, dicen los sabios, de por qué no empieza por qul, es porque para que el profeta sallallahu alaihi wasallam se encuentre de los que Allah subhanahu wa ta'ala dice: wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Es decir, cuando los ignorantes, cuando la gente maleducada les insulta, dice Allah en una ley, que el verdadero musulmán, los buenos musulmanes son aquellos que idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Son aquellos que cuando los maleducados, los ignorantes, los groseros les insultan, los musulmanes se alejan, no hacen como si no hubieran escuchado y dicen salam y se van. Es decir, no responden a los insultos. Así tiene que ser el musulmán. No responde a los insultos y por eso el profeta, él no respondió. Y fue Allah subhanahu wa ta'ala quien respondió directamente al tío del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Empezamos. La primera ley dice tabbat. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Esta es la primera ley. La primera palabra, tabbat. ¿Qué quiere decir tabbat? قال العلماء المفسرون تبت قيل بمعنى خسرت وقيل بمعنى خابت وقيل بمعنى ضلت وكل هذه المعاني معتبرة ولذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لما فسر هذه الآية قال ابن كثير تبت يدا أبي لهب وتب أي خسرت وخابت وضل عمله وسعيه خسرت وخابت وضل سعيه وعمله. En español, tabbat, dicen los sabios del tafsir, es decir, los que interpretan el Corán, dicen los eruditos que interpretan el Corán, que tabbat es una palabra árabe que significa está perdido. Significa también que está en la frustración y en la decepción total. Y significa también está totalmente extraviado. ¿Quién? Quien insulta al profeta. Quien insulta al profeta, dicen los sabios del tafsir, está extraviado, está desviado, está perdido, está condenado y no le espera nada bueno en su vida y en esta vida ni en la otra. Así empieza esta sura. Tabbat, es decir, está condenado, está extraviado, está perdido, es decir, el tío del profeta sallallahu alaihi wasallam y todo aquel que insulte al profeta sallallahu alaihi wasallam. Wa qila tabbat min at-tabab لقوله تعالى وما كيد فرعون إلا في تباب. Dicen también otros sabios del tafsir que también tabbat significa والتباب هو الهلاك. والتباب هو الهلاك. Otros sabios del tafsir dicen que tabab significa que está destruido, se ha destruido a sí mismo. Es decir, todo aquel que insulta al profeta sallallahu alaihi wasallam es como si se hubiera destruido a sí mismo porque solo le van a esperar desgracias en su vida. Y si no las tiene en esta vida, lo que le espera en el más allá es peor aún, es peor aún. Por eso
esta sura empieza así, Tabbat, Tabbat. Después nos dice los sabios que no hay diferencias de opinión. Si tú ves que significa perdido, significa que está desviado, significa que está frustrado, no hay contradicción. No hay contradicción, ya que se empieza siendo un perdedor, el khusran, y después se termina en la destrucción. Todo te alcanza, todo te alcanza. Cada significado que tiene, te alcanza. Cada significado te alcanza. Y después dice, Tabbat yada. ¿Qué significa yada? Es ma'ruf, el yad ma'rufa, es decir, las manos, ambas manos. Están condenadas, están perdidas, le espera lo peor, a las manos, el yadayn. Tabbat yada, las dos manos. Y nos preguntamos, ¿por qué menciona las manos? A sus manos, si el insulto fue con su boca. Abu Lahab insultó al profeta con su boca. Le dijo, Tabban laka alihada jama'tana, maldito seas, para esto nos has convocado. Pero Allah dice, están condenadas, perdidas y demás, extraviadas, sus manos. Pero si el insulto fue con la boca, y Allah menciona sus manos. Respondió a esta pregunta al-Qurtubi, un gran sabio cordobés, un gran sabio del Islam, de España, cordobés, al-Qurtubi, es un sabio que interpreta, que explicó el Corán. Y nos dice que Allah menciona las manos en esta sura porque la mayoría de las acciones de la persona se hacen con sus manos. Tú te vistes con tus manos, te desnudas con tus manos, comes con tus manos, abres la puerta con tus manos, cierras la puerta con tus manos. Imagínate, dice el sabio, una persona a la que hayan cortado sus manos, a la que le hayan amputado sus manos. Fíjate lo limitado que está para sus tareas cotidianas, lo difícil que tiene realizar sus tareas cotidianas aquella persona que no tiene manos. Y por eso Allah subhanahu wa ta'ala mencionó las manos. Y dicen otros sabios que con manos se refiere a él mismo, aunque diga tabbat yada, el yadayn, se refiere a Abu Lahab, ya que los árabes en su forma de hablar, ellos tenían como forma de hablar que mencionaban una cosa del cuerpo, pero hacían referencia a toda la persona. Por ejemplo, y esto lo dijo al-Baydawi fi tafsirihi, es un sabio del tafsir. Dice, por ejemplo, Allah que te menciona solo una cosa, pero se refiere a ti, a toda la persona. Dice Allah en el Corán, وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Y no llevéis, la traducción correcta es, y no seáis ávaros, es decir, agarrados, que no ayudáis en la caridad a los pobres, a los necesitados. وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Pero Allah menciona las manos. Literalmente sería traducido, y no llevéis vuestras manos a la avaricia, pero se refiere a él mismo. Por tanto, Allah nos dice tabbat yada, que estén condenadas y destruidas las manos, es decir, Abu Lahab, el tío del profeta sallallahu alayhi wa sallam, que esté destruido. Wa tabba, y empieza con Abi Lahab. ¿Quién es Abi Lahab? Tabbat yada, hemos explicado que es tabbat yada, hemos explicado que se refiere a las dos manos, es decir, a él mismo, al tío del profeta. Tabbat yada Abi Lahab. Abi Lahab es la cuña del tío del profeta, que su nombre era Abdul Uzza. Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib. Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib. Este era el nombre de Abu Lahab. Y los árabes tienen una cosa que se llama kunya, Abu Fulan o Ummu Fulan. Decimos Abu Lahab, decimos por ejemplo Abu Abdullah, Ummu Aisha, Ummu Fatima. Esto se llama en árabe kunya. ¿Qué es la kunya? Los árabes, والكنية للتعظيم والتكريم. المقصود من الكنية هو التعظيم والتكريم. Los árabes, cuando quieren enaltecer a alguien, le llaman con Abu.
Abu, dicen Abu Fulán, o si es mujer, Ummu Fulán. Es como nosotros en español decirle a alguien don Mohamed, doña Fátima. Tú cuando a alguien no es lo mismo decirle Mohamed, ¿qué tal? O decir don Mohamed. Don Mohamed es como más respeto, lo estás engrandeciendo. Entonces los árabes no tienen el don ni tienen el doña. ¿Qué tienen los árabes? Tienen Abu Fulán, tienen Ummu Fulán. Entonces, hermano Hisham, si nos estás diciendo que la cuña para los árabes es que cuando respetas a alguien lo enalteces, Allah, ¿para qué le llama Abu Lahab? Que le llame Abdul Uzza, que es su nombre. ¿Para qué le llama Allah Abu Lahab? Encima que ha insultado al profeta sallallahu alaihi wasallam, encima lo está engrandeciendo y le dice Abu Lahab, tabbat yada abi lahab. Para esto hay 4 respuestas que mencionó nuestro querido Sheikh, nuestro querido maestro erudito, el Sheikh Salih ibn Abdullah al-Usaymi, hafidhahullah ta'ala. قال وذلك لأمور أربعة. Y Allah lo mencionó por su cuña debido a 4 motivos. El primer motivo, لأن الكنية هو اسمه. Él su nombre no tenía, ese era su nombre, su verdadero nombre era Abu Lahab. No es que se le esté engrandeciendo, sino que él cuando nació se le puso de nombre Abu Lahab, según ciertos historiadores. Y por eso Allah, y era conocido entre la gente como ese nombre. Bien, segundo motivo es porque Allah no dijo su nombre, no lo mencionó por su nombre, porque su nombre tiene un significado negativo. Abdul Uzza. El Uzza es el nombre de un ídolo, de los ídolos que tenían en la Meca. Los Quraysh tenían un ídolo que se llamaba Al-Uzza. Entonces, Abd es siervo de. Entonces, para no decir en el Corán que este adora a un ídolo, porque el Corán precisamente vino a decirnos que no hay que adorar a los ídolos, que hay que adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, para no dar pie a eso de que en el Corán se menciona el nombre que alguien está adorando a un ídolo, Allah lo menciona por su cuña. El tercer motivo es que Allah lo mencionó lil ihana, es decir, a ti, tú que te la das de que te enalteces ante la gente, pues que sepas que te espera el fuego del infierno por haber insultado al profeta sallallahu alaihi wasallam. وذلك مثل قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. En el Corán Allah habla de ciertas personas que serán castigadas en el infierno y Allah les dice sufrir. Tú que decías que eras el poderoso, el aziz, el karim, el noble. Es decir, es una forma de que sufra más. Y el cuarto motivo, dicen los sabios, es porque hay una coincidencia entre Lahab, su nombre, y el Lahab, que es las llamas encendidas del infierno. Hay como una rima, y por eso Allah lo mencionó, para que vea que ese nombre suyo tiene parte de verdad, es que se quemará con las llamas del fuego del infierno. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Y termina así la primera ley, wa tab. ¿Qué significa tab? Es decir, efectivamente está condenado. Allah repite este verbo. Efectivamente está condenado. Tabba. Es decir, fi'lan qad khasira wa khaba wa dhalla wa sayu'adhab fi nari jahannam. Es decir, efectivamente ha sido así. Por eso Allah lo repite. En la primera parte, tabbat es una súplica de que él está condenado, y la segunda parte, tabba, al final, es de que efectivamente le sucederá eso. Esta es la primera ley. La hemos traducido y la hemos explicado. Ahora vamos a extraer beneficios y nos levantamos a rezar. Bi'idhnillah, en 5 minutos nos levantamos a rezar. Primer beneficio que extraemos de esta parte que hemos explicado. Primer beneficio es que quien insulta al profeta sallallahu alaihi wasallam le espera en la otra vida lo peor. Está clarísimo, Allah lo condena. Quien insulta al profeta sallallahu alaihi wasallam le espera lo peor en la otra vida. No hay duda de esto. Segundo beneficio que extraemos de esta aleya. Segundo beneficio. Abu Lahab era el tío del profeta sallallahu alaihi wasallam y juntó entre dos cosas negativas, entre dos cosas reprochables. Primero, no creyó
en el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y segundo, que en vez de defender a su sobrino, va y lo insulta. Lo normal es que si alguien es de tu familia, tú lo defiendas. Tú defiendes a tu hermano, a tu primo, a tus tíos, a tus tías, pero este no, en vez de defender a su familia, va y insulta al profeta sallallahu alaihi wasallam. Segundo beneficio que aprendemos es que si un familiar nuestro se equivoca, hay que mostrarle el error. Ya que el profeta sallallahu alaihi wasallam, Allah no dejó que este tío del profeta insulte y ya está y se vaya tranquilo sin decirle que se ha equivocado y que esta cosa es rechazable y condenable ante Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, si un familiar nuestro se equivoca, hay que mostrarle el error de la mejor forma, con buenas formas, aconsejándolo. Si tú ves que no tienes las formas de aconsejarle, tú no sabes hablar, rápido te cabreas, rápido te alteras, rápido pierdes los papeles, entonces mejor pídele a otra persona que sea más calmada, que hable con ese familiar tuyo y le aconseje. Ya que Allah subhanahu wa ta'ala no le dijo al profeta, ve y peléate con tu tío, ve y pégale a tu tío, ve y hazle daño a tu tío, no. Sino que hemos visto que en otra ley del Corán Allah le aconseja la paciencia. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ. Y sé paciente ante lo que dicen. Y dice en otra ley, y dice Allah en otra ley, y se han burlado de otros profetas anteriores a ti. وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ. Y se han burlado anteriormente con otros mensajeros. Por tanto, la paciencia. Tercer beneficio que aprendemos es que del mismo modo que insultar al profeta sallallahu alaihi wasallam es algo rechazable y ante Allah le espera lo peor, lo mismo pasa con quienes insultan a los herederos de los profetas, es decir, a los sabios. ¿Quiénes son los herederos? ¿Quiénes han heredado a los profetas? Los sabios, el ulama. ¿Cuál es la prueba de que los sabios son los herederos de los profetas? Hermano Hisham, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء إن العلماء ورثة الأنبياء. Los sabios son los herederos de los profetas. Por tanto, aquellos musulmanes que andan insultando a los sabios, aquellos musulmanes y musulmanas que andan insultando a los sabios y eruditos del Islam, es un asunto gravísimo ante Allah, por el que pueden pasarte desgracias en tu vida y en la otra vida peor, porque a la gente de conocimiento se le respeta, a la gente de conocimiento se le quiere y se pide por ellos y no se les insulta, Por tanto, este es otro beneficio que aprendemos. Y termino con este beneficio y nos levantamos a rezar. Y me lo mencionó vía telefónica, por teléfono, mi querido Sheikh, nuestro querido Sheikh Saleh ibn Abdullah al-Usaymi, cuando estaba preparando esta charla. Un beneficio es que dice Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Tabbat wa tab. Tabbat wa tab. Tabbat wa tab. قال لي حفظه الله تعالى ولا يخفى ما لحرف الباء من انطباق الشفتين الدال على حصول العقاب ولصوقه به حفظه الله تعالى. Y es un milagro del idioma árabe. Dice, la letra ba en idioma árabe, ba, cuando alguien la pronuncia, junta sus dos labios. Cierras la boca, el ba, cierras los labios. Dice, es como si Allah dijera, empieza diciendo tabbat y al final dice wa tab. Es decir, como que ya está sentenciado. Abu Lahab está sentenciado de que estará en el fuego del infierno por este hecho de haber insultado al profeta, y por eso es gravísimo el insulto al profeta sallallahu alaihi wasallam y el insulto a la gente de conocimiento, tal como hemos dicho. En la próxima clase explicaremos la siguiente ley que dice ما أغنى عنه ماله وما كسب y mencionaremos los beneficios que se extraen de esta sura. Hasta entonces, que Allah os bendiga. Muchísimas gracias por vuestra atención. حفظكم الله تعالى ووفق الله الجميع لكل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.